¿Cómo les va? Muy buenos días. Un par de cuestiones muy importantes. Me dicen mis compañeras y compañeros que hoy hay sesión convocada para las 14. Tienen ambos dos mucho detalle de dos temas muy sensibles como son la cuestión educativa y la cuestión haberes previsionales. Y también todo lo que está pasando que tiene que ver con la economía, todo lo que está pasando en la provincia de Misiones, donde todavía no aparece el arreglo porque, según explican los misioneros, no hay plata. Todo esto y también mirando además lo que pasa en el Senado, donde el gobierno apunta sí o sí a tratar de tener dictamen en el Senado esta semana. Comienzo con ella, con Laura Serra. ¿Cómo le va, Serra? Que dice buenos días. ¿Qué tal, Pato? Muy buenos días. Efectivamente, va a haber mucho trabajo parlamentario en el día de hoy en ambas cámaras. En el Senado, lo único que se podría llegar a llevar el oficialismo esta semana, a priori, y siempre con muchas comillas y en potencial, es el dictamen o los dictámenes de ambos proyectos de ley. Me estoy refiriendo a la ley bases como el paquete de reformas fiscales. Claro, que está complicadísimo. Que está complicado y que esto ha llevado al presidente Milei a confirmar anoche que no va a haber pacto de mayo, como, bueno, él había propuesto para este fin de semana, para el 25 de mayo concretamente. Lo van a posponer a esta, eventualmente, vamos a ver si salen las leyes, ¿no? Pero evidentemente hay una demora en el Congreso de la Nación justamente por, bueno, las desavenencias, ¿no? Los desacuerdos que hay en torno a estas dos iniciativas. Sí, digo, no hay pacto de mayo, pero el presidente va a ir a Córdoba. Primero se tiene la información de que incluso no iba a estar Yarlora, que Yarlora iba a estar en Río Cuarto, pero el presidente va a Córdoba. El presidente va a Córdoba, pero no para festejar o para firmar este pacto de convivencia con los gobernadores y los líderes de la oposición. En principio, según trascendió de la Casa Rosada, sería un acto en la cual él sería el único protagonista y que dará un discurso frente a la ciudadanía. Exactamente. Que era como pretendían algunos sectores muy ligados al presidente, un diálogo al margen de la dirigencia política. Él y la gente, que es como la estrategia que mejor le sirve. El señor es Mauricio Cantando. ¿Cómo le va cantando? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pato? Sí, por lo pronto sabíamos ya desde el jueves que no iba a ser posible que esta semana pudiera sancionarse, ni siquiera aprobarse con modificaciones en el Senado el paquete fiscal y la ley bases, teniendo en cuenta que el Senado tiene un reglamento muy estricto. Son 7 días entre dictamen y recinto, salvo que consiga los 2/3, algo que para que esto ocurra en cualquiera de las cámaras es necesario el apoyo de Unión por la Patria. Por lo pronto el Senado va a seguir con negociaciones adentro de las oficinas y en las comisiones para dictaminar, y hoy desde las 14 horas tenemos una sesión que está convocada por la UCR para tratar proyectos referidos a presupuesto universitario que todavía no tienen dictamen, ¿no? Y que en teoría se podrían dictaminar. Hoy deberían de ser necesarios 2/3. Si no están los 2/3, hay un plenario de comisiones convocado para el próximo jueves, que fue convocado a posterior de la citación de las sesiones. Esta cuestión de ir midiéndose, y ese día serían los dictámenes para que sí después se vuelva al recinto con posibilidad de que sean aprobados con mayoría simple. Pregunto, tema presupuesto universitario, que es clave, que es el que originó la marcha multitudinaria, después originó el cuestionamiento de 60 universidades a la UBA, porque la UBA había conseguido un adelanto en materia monetaria. Pregunto, ¿el tema FONIT va a estar? ¿No está el tema FONIT? Sí, está el tema. ¿Está? Está. Va a estar porque Unión por la Patria ha decidido dar quórum, pero también puso como condición de que se incorpore en el debate la restitución del Fondo de Incentivo Docente, que como vos bien sabés, Pato, es un fondo que sirve para complementar el salario de los docentes en todo el país y que el gobierno ha decidido suspender desde enero pasado. Esto está generando bastantes inconvenientes en las provincias, sobre todo, bueno, lo que hablábamos fuera de aire, ¿no? En la provincia de Misiones, donde, bueno, hay prácticamente, no un alzamiento, pero sí bastante alboroto en torno a justamente la policía, los docentes que están reclamando más fondos.
y un gobierno provincial desahuciado, ¿no? Sí. Digamos ya al límite en sus arcas provinciales. Bueno, Laura Serra prepara sus placas sobre el tema universitario, tiene un detalle muy minucioso también cantando de lo que pasa con la cuestión previsional y efectivamente Laura hacía referencia a lo que me contaba ayer un colega del diario El Territorio. Yo le preguntaba cómo había originado, cómo había sido el origen de este problema en Misiones y me dijo, primero, falta de plata y segundo, el tema del Fondo de Incentivo Docente, que no lo han cobrado los docentes desde marzo y el gobierno recurrió a fondos provinciales para asistir con plata propia lo que no les llegó del FONIT. Con eso les empezó a pagar el FONIT a los docentes misioneros en un acuerdo que hubo entre la dirigencia docente y el gobierno. ¿Qué pasó? Esa plata que utilizaron para pagar a los docentes es la plata que en un principio estaba destinada a los policías. Los policías no cobraron y comenzó el reclamo. Según lo que dicen los misioneros, acá está faltando el aporte de Nación y también falta la obra pública. Por lo tanto, económicamente están muy complicados y lo único que tienen ahora es una promesa de asistencia del gobierno nacional, pero para junio, julio. Habrá que ver si con la promesa pueden ordenar un reclamo de docentes, policías, guardaparques y todo el personal de salud de la provincia. Laura Serra, usted diga, a ver. Bueno, importante va a ser la sesión de hoy, si efectivamente se logra el quórum. Todo indica que sí, de que los distintos bloques de la oposición van a concurrir al recinto convocados por el radicalismo, ¿no? Que la semana pasada justamente llamó a una sesión especial para hoy a las 2 de la tarde para discutir el financiamiento de las casas de altos estudios para las universidades, luego de que el gobierno anunciara una recomposición en los fondos para las universidades, pero puntualmente de una de ellas, para la Universidad de Buenos Aires, un 270% de aumento de lo que tiene que ver con los gastos de funcionamiento y un 300% para lo que tiene que ver con todo lo que son los hospitales universitarios. Sí. Esto generó... Que no son solo en Buenos Aires. Sí, efectivamente. Esto generó un problema interno dentro del Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, que congrega a los rectores de todo el país, porque han denunciado discriminación. Pero vamos concretamente entonces a lo que es la sesión especial convocada por hoy, 14 horas, son 9 los proyectos de ley que esperan tratamiento en las comisiones y que se van a llevar al recinto en el día de hoy. Difícilmente se aprueben porque, como decía bien Mauri, se necesitaría una mayoría agravada de 2/3, ya que no tienen dictamen. A ver, ¿cuál es el objetivo de la oposición? Tratar de llevar al recinto un texto acordado. Anoche se empezó a redactar un texto acordado, pero igualmente necesita de una mayoría agravada de 2/3, con el propósito de que se actualicen los presupuestos universitarios acorde al índice de inflación. Una actualización mensual, entonces, según el IPC. Y como comentábamos anteriormente, Unión por la Patria quiere aprovechar esta ofensiva para colar este problema del Fondo de Incentivo Docente, suspendido por el gobierno en enero pasado, y que, bueno, las provincias están reclamando a viva voz para que se restituya. Lo cierto es que el gobierno ha dicho que se trata de un fondo que ha caducado al 31 de diciembre con el presupuesto 2023. La oposición, ¿qué es lo que dice? Que no, que si se ha reconducido el presupuesto 2023, esos fondos están para justamente atender este complemento de los sueldos docentes. Te pregunto, Laura, ¿por qué no es tema de agenda de gobernadores radicales? Digo, el de Jujuy, el de Chaco, de Corrientes, Mendoza, que podrían decir, che, la plata me hace falta, porque que miren el espejo de Misiones, por ejemplo. A ver, acá hay una cuestión de costo, Patito, porque el FONIT, por lo que me explicaban ayer, implicaría un impacto fiscal de al menos 1 billón de pesos. Billón con B, ¿no? B larga. O sea, sería un impacto fiscal importante para el gobierno. Y vos sabés que los bloques dialoguistas, y me estoy refiriendo al radicalismo, al PRO, por supuesto, algunos sectores de Hacemos Coalición Fiscal, Federal, perdón,
son cuidadosos a la hora de atacar al gobierno por ese flanco del impacto fiscal que pueden llegar a tener distintas medidas. Entonces van por la cuestión de los presupuestos universitarios, justamente porque hubo una masiva movilización hace ya prácticamente un mes, ¿no? O 3 semanas atrás, y bueno, justamente envalentonados por esa marcha universitaria es que la UCR, que justamente tiene esta bandera de el presupuesto universitario, de todo lo que tiene que ver con el sostén de las casas de altos estudios, es que trata de apurar una ley para actualizar estos presupuestos universitarios. Vamos a la siguiente placa, entonces. A ver, es lo que te comentaba hace un ratito, Pato. Sí. Hay un problema allí dentro del Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, porque una vez que la UBA suspendió la emergencia para su propia universidad la semana pasada, después de recibir este aumento que se trata de un 270% para los gastos de funcionamiento y un 300% para los hospitales universitarios, eso generó una queja generalizada en las restantes universidades, son alrededor de 60, Pato, acusando al gobierno de tener un trato discriminatorio. Recordemos que la cara visible de la UBA es Emiliano Jacobiti, vicerrector de esa universidad, cuya terminal en el Senado es nada más ni nada menos que Martín Lustó, el senador de la UCR, que ha hecho numerosas críticas al proyecto de ley bases, como así también a las reformas fiscales. De alguna manera se interpretó que esta ayuda a la Universidad de Buenos Aires era a cambio del voto de Lustó. Entonces, un poco que se interpretó lo dijo Cristina, creo. Sí, es complicado para Lustó, te digo, por la verdad. Después de tanta crítica, ¿cómo vas a votar a favor? Ahí está. Es complicado. Bueno, ahí está un poco la cuestión. Entonces, el radicalismo, un poco para curarse en salud, para neutralizar esas sospechas de discriminación, es que dijo, bueno, nosotros vamos a pelear por las 60 y pico de universidades, y por eso convocaron la semana pasada. Sería mal arreglo para el gobierno en tal caso, ¿no? Bueno, y ahí está, porque la cuestión no se termina de resolver. La verdad es que es una sesión muy difícil de interpretar la que convocó. Sí, ¿por qué? Porque hubo gestos del oficialismo para que no se llegara a esta sesión. Por un lado, acordó convocar al plenario de las comisiones, como bien decía Mauricio, a las comisiones de presupuesto y de educación para este jueves, para dictaminar sobre una ley para financiar a las universidades. Y al mismo tiempo, ayer hubo una reunión informal, pero reunión al fin, entre los rectores de las universidades con funcionarios del Ministerio de Capital Humano. Y al parecer, en esa reunión hubo un compromiso del gobierno de darles aumento a las universidades, al resto de las universidades. Aún así, el radicalismo anoche mantenía en pie la sesión especial, lo que generó, Pato, no solamente cuestionamientos por parte de los libertarios, del PRO, etcétera, sino también dentro del propio radicalismo. Voces dentro del radicalismo cuestionando a De Loredo por mantener en pie una sesión especial que en principio no tendría razón de ser, porque ya los gestos están siendo dados. Y el peronismo aprovechando. Y el peronismo aprovechando. En cuenta, para bajar una sesión, si mal no tengo entendido, tienen que firmar los mismos diputados que la pidieron. Por lo tanto, era necesario un acuerdo integral entre todo el bloque de la UCR para que, con las mismas firmas que el viernes citaron a la sesión, la desconvocaran. Si el jefe del bloque, Rodrigo de Loredo, no quería hacerlo, no se podía. Evidentemente, este es un gesto que quiere hacer el radicalismo para desmarcarse un poco. Está un poco en que no sabe cómo pararse el radicalismo frente a De Loredo puede tener problemas en sus bases en Córdoba, ¿no? Si vos y te agrego un dato acá, ¿no? Pero ¿sabés lo que pasó? ¿Qué pasó, no? Que además del aumento a la UBA, el Ministerio de Capital Humano sacó una resolución. No. ¿A quién? No, restituyó el funcionamiento de la Universidad de Río Tercero. Ah, sí, exactamente. Entonces, con más razón, todas las sospechas, todas las miradas recayeron sobre De Loredo, porque muchos pensaron, bueno, es el pago
que le hizo el gobierno a De Loredo por haber encolumnado a todo el bloque radical en la Cámara de Diputados para la sanción de la ley bases y el paquete fiscal. Sí. Y De Loredo quedó muy incómodo en esta discusión. Y por eso es que ahora, volviendo un poco a este razonamiento político, para incurarse en salud, ¿no? Convoca, para que no me señalen. Exacto, convoca esta sesión especial de la cual no se bajaba hasta anoche. Ahora, yo veremos soy un hombre del gobierno y te digo, te di la plata y mira cómo me pagas. Y bueno, ahí el tema es que estamos en una época tan líquida que no sabemos quién es interlocutor de quién. Por ejemplo, la diputada Gabriela Brouwer de Koning, diputada de Río Tercero, fue la impulsora de esta universidad y responde al espacio Evolución que integran Jacobiti y Lustó, que también integraba De Loredo, hasta que fue elegido jefe de bloque y un poco empezó a contactarse más con los gobernadores. Entonces, un poco el gobierno a veces me da la sensación que pasó mucho con la ley de bases, no sabe encontrar el mapa de los liderazgos, ¿no? Sí, y además Brouwer de Koning preside la de previsión y convocó para el 4 de junio, ¿no? En otro tema muy complicado para el gobierno, además. Exacto. Bueno, tiene que terminar, Serra, le queda... hay una placa más. Una placa 5 más. Minutos, bueno, a ver... Ahí tenemos. Bueno, justamente jueves a las 16 horas fue convocado el plenario de las comisiones. Esto se acordó, ¿sabés cuándo, Pato? El día de ayer, justamente con el objetivo de darle un gesto al radicalismo para que baje la sesión especial. La idea original del PRO y de los libertarios es que esta comisión, este plenario de comisiones se realizara la semana que viene. A pedido de Loredo se adelantó esta semana, pero aún así De Loredo no bajaba anoche la sesión especial, con lo cual están que trinan los del PRO. Era el martes, el martes 28 estaba convocada la Comisión de Educación, no estaba convocada la de Presupuesto, y todo eso se aglutinó para el jueves, pero la sesión se mantiene. Si no la bajan los mismos que la pidieron, ahí estará. Bueno. Ahora, la cuestión es, yo creo que va a haber un problema, porque cuando el Unión por la Patria plantee en el recinto restituir el FONID, ¿quién va a votar en contra? Exactamente. Ese es el problema. Entonces, va a haber una discusión fuerte en el recinto hoy de una sesión que yo creo que se les va de las manos a todos. Soy docente de Jujuy, docente de Corrientes, y mis diputados no acompañan en Mi Plata. Exacto. Quedan más placas, Serra, quedan más antes todavía, de las ya me había olvidado. No, quedan un par más, vamos, ahí tenemos. Vale. Bueno, eso ya hemos comentado. Bueno, acá es la intención de un sector del radicalismo con Innovación Federal de llegar al recinto con un texto medianamente acordado que tiene que ver con lo que te comentaba al principio. Llegar con una ley que establezca que el presupuesto universitario sea actualizado mensualmente por el índice de inflación. Este sería un poco el dictamen que se discutiría el jueves, pero que tal vez adelante para la sesión de hoy. Veremos, porque la verdad, sinceramente, es una sesión incómoda para todos, incómoda salvo para Unión por la Patria, que es todo win-win, es todo ganancia, pero para todos es una sesión bastante incómoda la que se va a celebrar hoy. A ver, la 6, ¿qué dice la placa 6? Estamos, financiamiento de universidades. Bueno, justamente es eso, lo que proponía el proyecto de la UCR de la mano de Dania Tabela, justamente es que los gastos de funcionamiento sean actualizados de manera bimestral a partir de una fórmula que combine el IPC con el aumento de la inflación. Exactamente, efectivamente. Y bueno, el proyecto de Pamela Caletti justamente también iba en el mismo sentido. La idea era tratar, por lo menos los que estaban trabajando anoche, en un proyecto de consenso, que bueno, si no se vota hoy en la sesión especial, se trabajaría el plenario de comisiones del jueves. Ya con eso terminamos. Una indexación por inflación, me parece que eso es lo que se impone, porque los proyectos tienen varias combinaciones y eso generaba una discusión que se iba a extender. Me parece que esto va a ser un dato histórico, porque nunca le pasó a un presidente, y puede pasar de ahora en más con todos los presidentes, que no puedan licuar las partidas universitarias y sí el resto. Pues se puede licuar cualquier partida, pero en este caso no se podría licuar las partidas universitarias como no se puede licuar las partidas previsionales. Serían los dos rubros privilegiados. Es un momento muy interesante para mirarlo desde acá, porque Laura decía que hace falta 1 billón de pesos para el FONIT.
Y el gobierno... 1,5 millones inclusive. Estaban diciendo entre 1 billón y 1,2 billones. Si vos haces eso, perdés la pelea por el equilibrio fiscal. Así es. Exactamente. Y ni te cuento cuando salga... Eso es lo que Ni te cuento cuando salga el proyecto de actualización de los saberes jubilatorios. Claro, es un tiro a la línea de flotación del equilibrio fiscal que está justamente bregando el gobierno para mantener, ¿no es cierto? Sí. Entonces, es una situación, estamos viendo entonces en el Congreso de la Nación, digamos, actitudes de la oposición que en un momento facilitó sus votos para las 2 leyes bases de Javier Milei, pero que ahora se están retomando justamente porque, bueno, tienen un electorado al cual rendir... sí, digamos, cumplir, tenés que cumplir. Sí, efectivamente, sí. Pero bueno, esto implica también dificultades para la convivencia. Lo único que tenés como algún horizonte que te ofrece el oficialismo es el regreso de parte de la obra pública. En Misiones es parte de la obra pública, es claro. Eso dicen algunos diputados que estuvieron en la Casa Rosada, que se podría reactivar el segundo semestre algunas obras chicas. Claro. ¿No? Pero eso no tiene nada que ver con lo que tiene con el cuadro fiscal que planteaba recién Laura, y que justamente se justifica en haber dejado de pagar partidas que engrosaban los presupuestos, como el Fondo de Incentivo Docente o la actualización jubilatoria, que al licuarse le permitió al gobierno gastar menos. Ahora, desde julio empieza una indexación que el propio gobierno dispuso en decreto y que se puede ampliar por una ley del Congreso. Y teníamos, me explicaban los misioneros, nosotros tenemos aportes discrecionales del gobierno nacional. Y le digo, bueno, ¿por qué tienen aportes discrecionales? Y me lo explica con mucha razonabilidad. ¿Por qué teníamos aportes discrecionales? Porque Misiones es la 8ª provincia aportante en materia de coparticipación, pero es la 18ª de lo que recibe. Hay un gap que data de los problemas de la coparticipación. Te digo que ese argumento lo pueden decir el 90% de las provincias. Uno es sí, salvo 3 o 4. Salvo 3 o 4. Exactamente. Casi todas las provincias pueden decir Una es Buenos Aires, por ejemplo. Es la que más puede claro, decir. 20 puntos de diferencia. Pero ellos te dicen, por eso recibíamos. Bueno, no tenemos esa plata y no tenemos la obra pública, estamos como estamos. Bueno, hubo un informe que salió el viernes pasado de la Oficina de Presupuesto del Congreso, donde justamente hace esa cuenta que, bueno... Es el primer cuatrimestre del 23 primer cuatrimestre del 2024 respecto del año pasado, en la cual hubo casi un 90% de caída real de aporte. de las transferencias discrecionales o lo que son las transferencias no automáticas. Y allí están lo que vos decís, concretamente el FONID, lo que tiene que ver con la obra pública, con los aportes del Tesoro Nacional, partidas educativas, en fin, un montón de partidas que el gobierno o los sucesivos gobiernos han ido transfiriendo a las provincias y que lo que va de la gestión de Javier Milei prácticamente han cortado a cero. En un ratito viene el señor cantando en detalle todo lo que va a pasar con la cuestión previsional, que te diría que en materia numérica es casi tan sensible y más compleja que la cuestión docente. Pausa y ya venimos. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados.
Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Prevenir dengue, zika y chikungunya. Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Bueno, muy bien, exactamente 11 de la mañana con 32 minutos. Estábamos hablando con el señor Mauricio Cantando, estábamos hablando también con Laura Serra de cuestiones absolutamente conexas con todo lo que está pasando, porque hablábamos de emocionalidades. Así que bueno, tienen mucho que ver en el presente. Estábamos hablando de perfiles que uno está leyendo, de un montón de cuestiones. En lo que tiene que ver con lo parlamentario, ya lo explicó Laura, a las 14 convocatoria para un tema muy sensible como es educación. Yo suponía que como iba a ser el tema universitario no iba a estar todo lo que tiene que ver con el incentivo docente, pero va a estar a proposición de justamente Unión por la Patria. Explicaba Serra en detalle todo el lío que hay dentro de la Unión Cívica Radical por esta convocatoria, así que habrá que estar muy atentos a lo que pasa aproximadamente en 2 horas y media. Y ahora va a llegar el señor Cantando con un detalle de todo lo que es la propuesta de sectores opositores en materia previsional. Que me parece que si esto se corona, va a explicar el tema de los 2/3 Cantando, puede ser otra vez un problema serio, tanto como el educativo, para el gobierno. Si esto es ley, ¿cómo hago? ¿De dónde saco fondos para poder afrontar la cuestión? Pero para eso todavía falta. ¿Por dónde vamos a empezar, señor Cantando? Bueno, movilidad jubilatoria. Acá sí hay dictámenes firmados la semana pasada en la Comisión de Presupuesto, también en la Comisión de Previsión y Seguridad Social. Por lo tanto, los dictámenes están listos para ser tratados en el recinto y hay una sesión convocada para el próximo 4 de junio por la Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica, que tienen uno de los dictámenes y pidieron convocaron a una sesión para que ese día se traten. Vamos a repasar cada uno de los dictámenes que tienen 2 puntos: un aumento a las jubilaciones y también un cambio en la fórmula de movilidad respecto al que el gobierno modificó, o sea, a la fórmula que el gobierno dispuso a través de un decreto de necesidad y urgencia. El primer dictamen, UCR, Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica. Vamos a la placa siguiente a ver cuáles son los aspectos centrales de este dictamen. Actualización e inflación. Me parece que acá hay un consenso y tengamos atención a esto, porque esto fue un largo debate que hubo allá por 2017, donde se planteaba el tema de cómo actualizar, qué tomar en cuenta primero. Todos los bloques políticos están teniendo en cuenta que para actualizar las jubilaciones lo primero que hay que tener en cuenta es la suba de precios. Lo dice el decreto firmado por Milei, que se va a aplicar desde julio, y lo dicen todos los dictámenes. En el caso de este dictamen, el de la UCR, Hacemos Coalición y la Coalición Cívica, también plantea, y también el de Unión por la Patria, un adicional por salario. Esto no es caprichoso. Explican que hay fallos de la Corte que obligan al gobierno a tener en cuenta la variación salarial, además de la de precios, al momento de definir cómo tienen que subir las jubilaciones. Por eso hay propuestas en ese sentido. En el caso de este dictamen se plantea un adicional del 50% a pagar en marzo, atención, el 50% de la variación que surja entre el aumento salarial y la inflación. Esto es, si los salarios suben más que la inflación en determinado porcentaje, el 50% de ese porcentaje se anexa como aumento de las jubilaciones. Si los salarios van por debajo de la inflación, este adicional no se aplicaría. O sea que en este caso se protegería al jubilado de que si los salarios suben mucho y la inflación no, sea por lo menos parte del crecimiento. Un minuto, por favor, señor Cantando, porque hay sesión convocada para las 14. Vemos qué es lo que pasa en la cercanía del recinto. Allí está Lourdes, está Gonzalo. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenos días y cuenten lo que pasa. Bueno, ahí estamos, son 2 los que están ahí listos para contarnos lo que está sucediendo, pero bueno, en un ratito establecemos la comunicación. Pato, una información, digamos, de ahora, es que el vocero presidencial Manuel Adorni acaba de confirmar que va a haber aumento para las universidades. Lo que te contaba hace un ratito de la reunión que hubo anoche, mejor dicho, ayer por la mañana, tarde, de un acuerdo con los rectores. Bueno, lo confirmó
recién el vocero presidencial de que se va a aumentar en un 270% también los gastos de funcionamiento para el resto de las universidades, con lo cual habrá que ver qué pasa con la sesión de hoy, Claro. Porque si la UCR ya retira el pedido de sesión especial, bueno, se desactiva la ofensiva. Veremos qué es lo que pasa. Hasta ahora está en pie, pero es probable que, digamos, pueda ser levantada. Ayer había dicho Milei que Adorni iba a tener un anuncio importante para hoy a las 11, es entonces. Estamos con el señor Cantando, que estaba explicando en detalle lo que pasa con la cuestión previsional, Cantando. Vamos a ver. Sí, estábamos en el dictamen de Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica, habíamos hablado de la actualización y ahora creo que venía la parte de compensación, vendría a ser la tercera de las placas, donde se plantea la compensación que tendrían los jubilados. Esto es básicamente el aumento adicional que tienen que tener. Recordemos que el gobierno dispuso en su decreto un aumento del 12,5 a pagar a partir de abril, por eso el mes es abril. ¿Qué dispone este proyecto? Llegar a 20,6 en abril. Vemos una diferencia de 8,1. ¿Esto qué significa? Ese 8,1, ¿qué es lo que dicen los diputados que firmaron este dictamen? Compensaría la inflación de enero, que entienden no está cubierta con los aportes extra. Esto es muy importante, muy importante, porque uno dice 8%, 5%, pero vos subís sobre eso, después aplicás la movilidad. Donde te queda un retraso, no lo recuperás más. Por eso los empalmes, cuando se discute una fórmula jubilatoria, son tan que ya perdiste con Alberto Fernández en su momento. Todos los empalmes te dan pérdida, por eso esa pérdida no se recupera nunca. Te los hacen dar pérdida, ¿no? Te los hacen, es muy difícil, es muy difícil. Canasta básica, bueno, el haber mínimo, canasta básica por adulto, aproximadamente 250.000 pesos, creo que hoy es un poco menos, la jubilación mínima, esto establece este dictamen. Sigamos con más. Hay algunas cuestiones de este dictamen que tienen un régimen de transparencia, un informe anual que tiene que rendir ante el Congreso una autoridad del Gobierno Nacional y otro que hace el ANSES sobre cada jubilado. Y también la eliminación, en la otra placa lo vemos, la eliminación de las jubilaciones de privilegio, pero lo más importante es lo que está acá. Esto es lo que trabó todo. Esto es lo que trabó todo. Fondo de garantía de sustentabilidad. Exactamente, porque esto es lo que impidió que haya un dictamen en conjunto entre la Unión por la Patria y UCR, Hacemos Coalición y Coalición Cívica. Se dividieron. El fondo es donde tenemos acciones, donde tenemos acciones en empresas privadas, por ejemplo. El fondo, es un fondo que tiene activos, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y lo que plantea este dictamen es que se usen esos activos para cancelar las deudas que el gobierno tiene con las cajas previsionales locales a partir de una ley vigente que obliga a cancelar los déficits. Esto es, las cajas jubilatorias de las provincias que no fueron transferidas a Nación, si tienen un déficit, lo tiene que sustentar la Nación. ¿Qué es lo que dice este proyecto? Liquida todo en 6 meses, directamente, liquida todo el FGS, cancelá los déficits de las provincias y a su vez cancelá los juicios que tenés con jubilados que ya tienen sentencia firme. Eso dice este proyecto. Unión por la Patria no está de acuerdo y esta es la razón por la cual no hubo un dictamen conjunto y es lo que no está saldado, por eso no sabemos qué puede salir de una sesión. Sigamos con lo que es... Bueno, ahí tenemos esos activos con deudas, que esto es lo que decíamos, la sentencia firme, ¿no? En 6 meses, o sea, se liquida en forma récord de 6 meses el fondo de garantías para cumplir estos dos requisitos. Esto plantea este dictamen. Sigamos un poco más. ¿No? También está el tema de eliminación de jubilaciones de privilegio al presidente y vice. Vamos ahora al dictamen de Unión por la Patria. Dictamen de Unión por la Patria, van a ver que es todo igual que el anterior, menos esta última parte. Actualización, inflación por IPC. Inflación, acá hay una diferencia sutil, es el 50% de la variación vendría a ser el salario real por encima de la inflación, que sobre eso se paga un adicional, pero en 2 veces, en marzo y en septiembre. El proyecto el otro dictamen lo establecía solamente a pagar un mes. Sigamos con el dictamen de Unión por la Patria, ¿no? En abril 20,6, el mismo aumento, o sea, 8,1. Inicialmente Unión por la Patria quería escalar hasta 10 puntos más, porque consideraba que se había perdido mucho de las jubilaciones con la inflación de diciembre. Esto no fue posible. Acá hay otra diferencia sutil. Claro, y perdóname, y miro la vida desde el lugar del Tesoro Nacional. El tema es que vos tenés 7 millones de jubilados, ¿no? Cualquier variación es un montón de plata. Totalmente, claro, totalmente. Canasta básica, en lo que es el haber mínimo es 1,2 canasta básica, un poquito más. Yo creo que esto no es problema. Lo que pasa es que como había dictamen separado, directamente lo pusieron así.
Pero sigamos y vamos a encontrar las diferencias, claramente. Transferencia a las provincias, no hay liquidación del FGS, sino que ANSES pagará, dice este dictamen, con un anticipo, es así, se pagaría con fondos del ANSES, básicamente, que terminan siendo del Tesoro, con un anticipo a cuenta del déficit que será de la 12ª parte. O sea, lo que es, vos tuviste, anualizás el déficit, lo dividís por 12, cada mes ese número que te da lo das como anticipo a cuenta del déficit que va a tener cada provincia en sus cajas previsionales. A fin de año financiás el déficit total con los saldos que queden. Eso es lo que propone el dictamen de Unión por la Patria, sin tocar el FGS. Se contempla también la movilidad. Esto de las compensaciones, ¿sabes qué? Si tu doctrina es el equilibrio fiscal, todo esto cruje, me parece. Bueno, de hecho el gobierno no pagó las compensaciones en abril y tuvo un problema grande con algunas provincias. Esto es lo que plantea el dictamen de Unión por la Patria y es la gran diferencia respecto al otro dictamen. La Libertad Avanza replica el decreto, el 27424, movilidad IPC desde julio. Esto se va a aplicar si no hay otra ley, y compensación de 12,5 para abril. Repito, no miren solamente el número, sino piensen en ese número, en esa composición del haber jubilatorio y en la movilidad aplicada sobre esa composición. Por eso se pelea tanto cada punto de aumento en lo que se conoce como los empalmes. Sigamos con lo que es, dictamen del PRO, actualización por inflación. Esto lo laburó María Eugenia Vidal, diputada del PRO, y establece un aumento, llegar al 20,6, o sea, establecer un 8,1 más respecto al 12,5 que aumenta el decreto de Milei, pero lo vemos en la otra placa, establece también la adicional del 30%, esto es importante, esto lo inventó ella, o por lo menos es parte de un proyecto original de ella, ¿no? Que ahora replican todos, ¿no? El 30%, esto de medir, lo repito porque es complejo de entender, medir cuánto subieron los salarios y cuánto subió la inflación. Si subieron más los salarios que la inflación, de esa diferencia tomar un porcentaje e incorporarlo a las jubilaciones. Ella establece un 30%, pero la compensación es la gran discusión porque Vidal establece que sea un 20,6, o sea que esté el 8,1 por encima del 12,5, pero se pague en 12 cuotas. Eso no fue aceptado por la oposición. También tiene las eliminaciones de las jubilaciones de privilegio y Vidal y el PRO no establecen por lo menos el tema de compensar a las provincias. Eso fue otra de las quejas. Te hago una pregunta, Cantando, porque la verdad, todo esto me parece que es una construcción muy frágil. ¿En qué sentido? Uno sabe que cada vez más, no hay todavía una reforma laboral que incluya más gente en blanco y que aporten al sistema previsional, por un lado. Por otro lado, no hay ninguna posibilidad, como está pasando por ejemplo en Europa, de subir las edades jubilatorias, los mínimos. Es cierto que acá hay una política del gobierno de decir, che, moratorias no porque no tengo plata. Pero si no tenés algún cambio estructural, todo como hace 50 años en la Argentina en materia previsional va a seguir siendo muy provisorio, me parece. Bueno, por eso hay tantos pedidos para hacer una reforma previsional que contemple. Hay una ley, la misma ley que le establece que hay que cancelar los déficits de la provincia, le pide al Congreso hacer una nueva reforma previsional. El gobierno de Milei, lo dijo en varias entrevistas, va a mandar un proyecto que está trabajando donde todo eso va a tener que ser contemplado. Ni hablar la edad, ¿no? Que siempre está en discusión, y si aumenta la expectativa de vida, también se tiene que hablar de la edad, no queda otra. También hay un dictamen de la izquierda muy ambicioso, canasta adulto mayor, medida por la Defensoría de la Tercera Edad, 685.000 pesos por mes. Y también, lo más importante, el 82 móvil, que pide la izquierda, que hoy es un reclamo de la izquierda, pero Laura recordará que algún día fue una ley aprobada por el Congreso, vetada por Cristina Kirchner, año 2010. ¿No? Esto es 82 móvil. Para que tengan en cuenta, esto está aplicándose. Yo no me acuerdo, eso lo votó parte del propio peronismo también, ¿no? Lo votaron todos, menos el entonces Frente para la Victoria, lo votó el PRO también. El PRO, la UCR, la 82 móvil es que vos tenés una jubilación equivalente al 82% de lo que está cobrando el activo de tu último puesto de trabajo. Es que es como, te digo una cosa, vos hablás con un trabajador, es como el cielo y el infierno. Cuando no hay 82% móvil, cobras el 50% y tu vida, el nivel de tu vida económica cae notablemente. Y el 82 es un montón. Claro. Porque tengamos en cuenta que vos estás cobrando solo 18% menos que un activo y ya estás jubilado. Estás jubilado. Ya estás jubilado, ya no gastás en transporte. Los gastos son menos. Los gastos son menos. Ropa, efectivamente. No te gastás en transporte nomás. Yo creo que ya con eso tenés casi un sueldo de un activo. Bueno,
eso pide la izquierda y también plantea otras cuestiones que tienen que ver con cuestiones laborales que se debaten inclusive en la ley bases y que tienen que ver con el aumento, pide la izquierda, de los aportes patronales que se realizan en las provincias, también una campaña de registración, las multas por no registración. Estas cuestiones están en un dictamen de izquierda que obviamente no va a ser considerado por el resto de las fuerzas políticas, ¿no? Sí, vos es que estaba haciendo un cálculo, estamos en mayo. Las elecciones del año que viene serán en agosto, septiembre, más o menos, ¿no? Mayo, junio, julio, agosto. Son en agosto, ¿no? En agosto, tenés razón. Digo, son 15 meses, porque el gobierno, ¿a qué apunta? El gobierno está convencido, y creo que tiene razón, de que va a ser una muy buena elección a partir de que, la verdad, tiene ahora muy pocos diputados y senadores. Digo, no le va a costar tanto mejorar. Si mejora, va a tener otra fuerza parlamentaria para pelear proyectos. Pero por ahora le quedan 15 meses que van a ser, uno lo está viendo, ¿no? Son 6 meses sin leyes. Muy complicado porque tiene pocos aliados y no tiene recursos. Y de acá a es un año y pico largo, ¿no? Para transitarla. Una cosa, después Pato, tenés un horizonte, digo, esto va a mejorar porque vamos a tener más votos. Pero cómo llego a agosto del 2025 es un tema, ¿no? Vos podés tener una mayoría propia. Claro. O si te faltan votos, te falta uno, te faltan dos, te faltan 5. Era lo que pueden costar un montón. Claro. O sea que hay que ver cómo se desarrolla esto. Hasta ahora el gobierno no logró lo que sí había logrado Mauricio Macri a comienzos de 2016, que no tenía una mayoría, pero lograba acuerdos para tenerla. Aún teniendo... Después, Mauricio Macri gana, o por lo menos gana gran parte de la selección legislativa, y le costaba más tener una mayoría, porque le faltaba menos, pero esos menos que le faltaban, por la coyuntura política, le costaba conseguirlo. O sea que esto es dinámico, nadie tiene todo cerrado, ningún gobierno, sino que lo vas renovando todo el tiempo. Le pasó a Cristina Kirchner en el Senado, que tuvo 3 años de mayoría automática, el último año perdió 2 o 3 senadores y no podía abrir el recinto. Por ahora el gobierno le está costando un montón tener mayorías, pudo aprobar estos temas en diputados, en el Senado todavía está a la espera. Y vamos a ver qué le pasa. No, digo porque todo lo que uno ve, ¿no? La cuestión docente, la cuestión, por ejemplo, que se refiere a la reforma previsional. El gobierno tiene ideas, lo que pasa, claro, es muy complicado instrumentarlo con tu fuerza propia, ¿no? De hecho, también es cierto que no va a poder llegar a ser mayoría, por más que le vaya bien, no va a tener 129 diputados propios, ¿no? Pero digo, por lo que uno está viendo ahora, que afloran estos problemas en Misiones, en Corrientes, que vos tenés que ir solucionándolos con plata, es complejo el camino. Sí, sin duda, es complejo y es día a día. Y es momento a momento y es muy dinámica la coyuntura. Y hay otra cuestión que tiene que ver con, tal vez eran ideas distintas, pero vos mencionabas el gobierno de Macri. Con Macri estaba Emilio Monzó, que él es un devoto de la rosca, le encantaba todo eso. Ir, buscar, qué hago con los senadores, qué hago con los diputados, si me junto, no me junto. El gobierno de Milei no demuestra tanta comodidad con esa cuestión. Bueno, hubo una negociación que funcionó muy bien con la ley bases, hay que decirlo, donde se consiguió inclusive aprobar cada uno de los capítulos. Y donde un poco yo por lo menos recordé esa época cuando vi esa aprobación, porque noté un acuerdo con pinzas tejido por cada fragmento. El tema es mantenerlo, ¿no? Pero es que yo, ojo, no lo digo como un elogio, porque a lo mejor la rosca es mal vista por la gente y a lo mejor el no querer rosquear tiene respaldo popular. No digo que no, ¿eh? No, el tema es que si no lo tenés, cuando sos minoría extrema no te queda otra alternativa que, no sé si rosquear, pero sí negociar, ceder, conceder. Claro. ¿Qué es la naturaleza propia de la política? Totalmente. ¿No es cierto? Sí. Bueno, en la Cámara de Diputados fue exitosa la negociación, el gobierno se llevó las 2 medias sanciones que esperaba, con modificaciones que para la Casa Rosada eran bastante tolerables. Veremos qué es lo que termina sucediendo en el Senado, ¿no? Una etapa de mucha negociación después del choque inicial, donde al comienzo se negociaba menos, ¿no? Después hubo que, entenderlo y se negoció. Ahora habrá que ver, porque vos hacías mucho hincapié con el radicalismo en lo que va a pasar con el tema educativo. Y la misma, me parece, el mismo interés está en ver lo que pasa con la Unión Cívica Radical y particularmente con Martín Lustó, con el tema del RIGI, por ejemplo, ¿no? Y si ellos motorizan los 2 tercios, por ejemplo, ¿no? Bueno, para evitar que eso no se pueda cambiar en diputados, yo creo que seguramente Mauri no me va a dejar mentir. Más allá de lo del régimen de incentivos a las grandes inversiones, hay otro tema
también muy dificultoso en el Senado, que tiene que ver con la reversión del impuesto a las ganancias, claro, ¿no? Que allí es donde peligra realmente la reimplantación de este impuesto por la decisión y el rechazo de los senadores patagónicos que, bueno, están apalancados por sus respectivos gobernadores en no aprobar ese artículo, a menos que se le dé una suerte de adenda, ¿no? Claro. Para quienes viven en la región patagónica, donde el costo de vida es más alto que en el resto del país, y por eso pretendían un aumento de al menos el 22% en el piso mínimo, ¿no? A partir del cual se tiene que tributar el impuesto. Ese gesto no vino por ahora del gobierno, habrá que ver si efectivamente lo da. ¿Y cómo termina en definitiva la ley de base? Yo creo que va a terminar muy distinta a lo que originalmente ha pensado el gobierno, ni que hablar con aquel texto de diciembre de 2023, y eso, que era muy ambicioso. Razonablemente al gobierno lo pone muy nervioso, porque cuando el gobierno sabe que hay demandas, el gobierno ¿qué supone? Que el único antídoto, el único camino es que lleguen inversiones. Y el gobierno supone que las inversiones van a llegar si vos tenés el RIGI votado. Y si no se te vota, en algunos rubros claro, no es solo que tenés el problema parlamentario, que según la mirada del gobierno no vas a tener inversiones. Sí, si no tenés las inversiones, ¿cómo atendés al quizá el problema del RIGI, el problema del RIGI es que no identificó los rubros. Claro. A partir de ahí generó mucho resquemor, sobre todo ahora en el Senado, pero sin duda que el rubro minería, el rubro de hidrocarburos, hay inversiones planteadas como la planta de licuefacción, que tuvo una ley específica, un proyecto que se debatió y creo que se llegó a aprobar en esta Cámara. Para esos temas el RIGI es importante, pero bueno, en este momento justamente los funcionarios nacionales están negociando algunas modificaciones con los senadores, ¿no? Bueno, el otro dato es el que contaba Laura Serra hace un ratito, tiene que ver con lo anunciado por el vocero Adorni, que el gobierno, ahí tenés, ¿no? El gobierno tiene que abrir la mano en el tema presupuesto de educación y va a haber asistencia no solo para la UBA, era esperable porque si no el lío crecía, sino que va a haber asistencia económica para las otras 60 universidades. También, no es la plata de los jubilados, pero es mucha plata también, que eso hace que después buscar el equilibrio fiscal sea más complicado. Ya mermó la búsqueda del equilibrio fiscal. Y bueno, a partir de esa decisión que toma el gobierno y anuncia el vocero, habrá que ver si a las 14 hay o no sesión especial convocada para ese momento. Tenemos que terminar. Muy bien, me parece que viene el señor Embón, lo estuve viendo hace un ratito por acá. Así que, señor Cantando, nos estamos despidiendo hasta la próxima. Hasta mañana. Laura Serra, hasta mañana. Nos estamos viendo, Laurita. No, hasta mañana no, ¿no? No, hasta el jueves, Patito. Hasta el jueves, no me extrañes. Gracias. Y la que viene es Melina Fleiderman, entonces. Bueno, la esperamos a Meli. Nada más por nuestra parte. Gracias y buenos días.